Bueno, realicemos esta charla para seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia, ya que para nosotros es importante repensar el pasado para saber qué pasa en el presente y seguir construyendo un futuro mucho. Hola, hola. Bueno, esta idea surgió de dos compañeras militantes y de cursada, llamadas Carolina y Belén. Así que bueno, están como invitadas exponiendo hoy Mirta Carnevali, licenciada en Servicio Social, docente de aquí la UMLA, y licenciada en Enfermería y también docente aquí de la UMLA. Y tenemos como invitado especial al director de la carrera de Trabajo Social, Rodolfo Núñez. Así que... nada, compañeros y compañeras, a pesar de las bombas, de los desaparecidos y de los fusilamientos, no nos han vencido y tampoco nos van a vencer nunca, porque hemos sufrido un periodo oscuro, nefasto, gris, que han apagado muchas estrellas, pero hoy estamos acá presentes, iluminando esta nación y este siglo. Y bueno, felicidades a todos por estar acá presentes. Y así que bueno, gracias, compañeros. Para los que no me conocen, me llamo Mirta Carnevali, soy licenciada en Servicio Social. Miren, ya mi título ya les habla solo. No soy tan vieja, lo que pasa es que estudié de muy jovencita. Sí les voy a decir cuántos años tengo, porque yo no sé cómo la grande. tengo solo 61 años y me siento muy bien con eso. Y bueno, me tocó estudiar en el tiempo de la dictadura militar. Justamente por eso me convocaron los chicos y me dijeron, nos gustaría, profesora, que usted nos hable qué es lo que pasaba en ese tiempo, qué es lo que atravesaba un estudiante universitario de la carrera de Trabajo Social, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero contar que yo era una chica del conurbano, vivía en Isidro Casanova, La Matanza, no sé si alguno de ustedes se ubica, así que conurbano profundo en esa época, sin autopistas, sin conexiones. Vengo de una familia de un papá italiano que hizo 5º grado y una mamá que nació en el campo en 25 de mayo, que no tuvo oportunidad de ir a la escuela, fue nada más que 1er grado, es lo que pudo hacer. Pero bueno, crecí en una familia así con estos valores muy tradicionales, mi papá italiano, ¿no? Entonces, en esas 6 hermanos tengo. Yo soy la más grande de 6 hermanos. A uno de mis hermanos por ahí lo conocen, lo tienen en la carrera, con el mismo apellido, ya se van a dar cuenta. Entonces, en ese tiempo, para mí era muy difícil y hasta impensado ir a la universidad. No estaba pensado en mi familia que yo fuera a la universidad. No había expectativas de eso para mí. Mi papá, con sus matrices culturales y todo el patriarcado en la cabeza, me decía, bueno, Mirta, vos tenés que aprender a cocinar y a coser. Eso era lo importante que yo tenía que hacer. Pero bueno, la rebeldía siempre sale y yo me dediqué a estudiar. Primero luchar para hacer la secundaria, pelearme con él para ir a hacer la secundaria. Entonces mi papá me dijo, yo te voy a mandar, pero si vos te llevas una materia no pisás más la escuela. Pero no era tan fácil, no era que yo solamente no me tenía que llevar una materia, era que yo me tenía que levantar a la mañana, cuidar a mis hermanitos,
después irme a la escuela en el turno de la tarde, y mi papá tenía un almacén en La Ferrere, y me mandó a una escuela de La Ferrere para que yo, después que saliera de la escuela, lo pudiera ir a ayudar. Así que yo me quedaba ayudando en el almacén de mi papá hasta las 9 de la noche. Y en ese contexto yo no me tenía que llevar ninguna materia. Pero bueno, yo quería con todo mi corazón hacer esto, y me recibí, terminé el secundario en un tiempo que ya estaba difícil, ¿no? Era cuando había regresado Perón a la Argentina, y había una gran ebullición. Como yo iba a una escuela religiosa y todo eso, no entendía mucho lo que pasaba, pero sí veía la ebullición cuando llegó Perón, cuando fueron a buscarlo. Lo único que yo entendía bien era que yo vivía en Casanova y mi escuela estaba en La Ferrere, y cada vez que pasaba algo, una huelga, porque había huelgas y todo eso, yo me tenía que venir a pie, y eran como 8 kilómetros, yo me tenía que venir a pie desde La Ferrere a Casanova, ¿no? Me acuerdo cuando mataron a Rucci, eran tiempos de mucha violencia en ese momento, pero me tocó transitar todo eso. Cuando termino la secundaria, me acuerdo una escena bailando con mi padre, y me dice: ¿estás contenta? Y yo le he dicho: sí, papá, estoy muy contenta, acá estoy. Y le digo: ahora voy a ir a la universidad. ¡No! Me dice. Le digo: bueno, no te preocupes, porque todo voy a pagar yo. Así que tuve que ir, buscar un trabajo. La UBA era inalcanzable. A mí me hubiera encantado ir a la UBA, pero no había ni autopista en ese tiempo. Así que para llegar hasta la UBA yo tenía que hacer 2 horas y media de viaje, más o menos. Y si yo hacía 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, y estudiaba, no quedaba nada. Así que, bueno, tuve que encontrar un trabajo, y era un trabajo de 10 horas el que encontré, y salía corriendo y me iba a la universidad. ¿Dónde pude estudiar? En la Escuela Diocesana de Servicio Social de Morón. Era una escuela que se había iniciado a través de Monseñor Farrell y de la Iglesia Católica. Entonces tenía todas sus bases de estudios, estaban, digamos, imbuidas por el catolicismo, ¿no? Entonces yo tenía una materia que era teología 4 años tuve que estudiar teología para poder estar con lo de trabajo social. Pero también de bueno es que los jesuitas se atrincheraron ahí. Y les voy a decir por qué atrincheraron. Porque en ese tiempo ya había comenzado la dictadura militar. 1976, la dictadura más sangrienta que se conoce, que hayamos tenido. Y las cosas eran muy difíciles. Nos decían que había una guerra, en realidad nos decían muy pocas cosas, no nos decían nada, solamente nos daban comunicados, la marchita, comunicado número 1, la Junta, comunicado número 2, tal cosa, comunicado número 3, todo así era. Y nosotros nos enterábamos por esos comunicados que pasaban en la radio, que pasaban en la tele, pero no teníamos información de nada. Y menos allá en el conurbano donde yo estaba. O sea, no se sabía qué es lo que estaba pasando bien. Oíamos, era el rumor, ¿no? Era en el pasillo, era en el rumor, uy, desapareció uno, desapareció el otro, y el miedo se empezó a apoderar de todos. Imagínense mi papá, ¿no? Que cuando yo le dije que quería ir a la política, a los 15 años, le dije: me quiero ir a la unidad básica, le dije yo. ¿Para qué, papá? ¿Para qué, hija? Y le digo: porque quiero ir a la villa, le decía yo, porque ahí está la gente que me necesita. La mujer no va a la política, la mujer va a la iglesia, me dijo mi viejo. Bueno, me fui a la iglesia, y le dije al cura: ¿cuándo vamos a la villa?
de alguna manera tenía que hacer. Bueno, él me dijo que yo primero tenía que aprender, pero en realidad era una persona que no entendía. Cuando yo elegí mi carrera, trabajo social, me echaron de la iglesia y me dijo que yo era una comunista y que me vaya. Bueno, y yo le dije, ¿pero a usted le parece que yo soy comunista? Digo, voy a estudiar en la Escuela Diocesana de Servicio Social, ¿le parece a usted? Le digo, no, porque trataba de hacerle entender que él no quería ni entender que yo iba a ir a una escuela católica. Pero bueno, no lo entendía. Así que fue para bien porque me encontré otro cura, un cura loco, tercermundista, que lo habían escondido por ahí, y bueno, y con otras chicas y otros muchachos armamos un grupo que se llamaba Carlos Mujica. Había que estar. Y los Mujica íbamos y ayudábamos a la gente del barrio, bueno, medio en un lugar perdido, pero hacíamos lo que podíamos hacer, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Que era todo como escondida lo que tenías que hacer. No podías ser abierto, no podías anunciar. ¿Por qué? Bueno, porque en el contexto de 1976, 1977, yo empecé a estudiar en 1977 y terminé en 1980 de cursar. En ese contexto, bueno, no se podía hablar de determinadas cosas, se habían suspendido todas las garantías constitucionales, se había cerrado el Congreso, no se podían hacer reuniones, menos aún se podían hacer marchas. Si vos salías tarde, bueno, viste, ya eras un sospechoso. ¿Qué estabas haciendo fuera de tu casa? Te pedían documentos, capaz que en el día 2 o 3 veces te podían pedir el documento, te bajaban del colectivo, te palpaban, a los muchachos los palpaban, a nosotras nos abrían las carteras o nos pedían que abriéramos nuestras carteras y teníamos que mostrarle. Yo recuerdo cada noche que salía de la escuela, yo tenía que tomar 2 colectivos. Uno hasta la rotonda de San Justo y uno después a Casanova, o sea, de Morón a la rotonda de San Justo y de ahí otro a Casanova. Y en la rotonda de San Justo indefectiblemente me paraban, todos los días, pero todos los días. Y se fijaban qué tenía, qué llevaba, qué leía. Entonces, imagínense ustedes la dificultad, ¿no es cierto? Otra dificultad que se agregaba es que uno no sabía quién tenía al lado. Porque bien dicen las madres y las abuelas que fue una dictadura cívico-militar, porque había muchos civiles que estaban de acuerdo, y no solo los que fueron parte del gobierno, digamos, y que asumieron, como don Martínez de Oz, digamos, un papel central, sino otros, pequeñas personas que por cualquier cosa te podían delatar, ¿no? Y uno no sabía quién tenía al lado. Eran tiempos muy difíciles, la solidaridad así era fácil de quebrar, era fácil de romperse. Y además nos metían miedo, ¿no? Porque decían, no, si ese desapareció, algo habrá hecho. Por algún motivo se lo habrán llevado. La gente de bien no se la llevan. Y uno decía, pero ¿será así? ¿Por qué? No entendíamos, ¿no es cierto? No podíamos entender, no había información. Yo puse por acá la desinformación organizada, tal cual como la ven hoy. Bueno, la desinformación organizada, porque todo estaba hecho para desinformarte, para que no supieras, para que vos compraras nada más las cosas que ellos querían que vos compres, ¿no? Fue el tiempo en que se implementó el famoso Plan Cóndor. Entonces, ¿para qué estuvo ese plan en toda América Latina, ¿no? Derrocando los gobiernos populares, los gobiernos democráticos, instalando a los militares en los lugares de poder, en las presidencias y en todos los lugares de poder, y con un motivo. Ellos decían que lo hacían porque había una guerra. Que había una guerra y que había que destruir un enemigo. Acá eran los subversivos, en Uruguay eran los tupamaros, en todos lados le ponían un mote, ¿no es cierto? Y en cada uno de los lugares surgía un dictador, cada cual más cruel, ¿no? Pinochet, Banzer, Stroessner,
O sea, nosotros tuvimos a Videla y así se repetía el mismo esquema, se repetía en toda América Latina. No era una casualidad, no era una casualidad todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque querían que nosotros tengamos otro modelo de nación. Querían otro modelo de nación de nosotros. Ellos querían que nosotros siguiéramos este sistema liberal, neoliberal, digamos, que fueron implantando. Y poco a poco nos trataban de convencer de que eso era bueno, ¿no? Entonces, uno veía, por ejemplo, las propagandas de la época, ¿no? Y entonces te pasaban que abrías un paraguas y si el paraguas era nacional, el paraguas se rompía, se desarmaba. En cambio, ser importado estaba buenísimo, ok. Lo mismo ocurría con, digamos, con las sillas y todo eso. Y hubo muchos cómplices empresarios, hubo cómplices en la justicia, cómplices en todos lados hubo. También hubo valientes en todos lados, ¿no? En la iglesia hubo muchos cómplices, en la iglesia también hubo valientes. Yo recuerdo como alguien que marcó mi juventud y dejó un sello tremendo a Monseñor Angelelli de La Rioja. O sea, Monseñor Angelelli, que defendía a los pobres, que iba por ellos y de repente tuvo un trágico accidente de automóvil, lo que por supuesto lo mataron, ¿no es cierto? Y era claro. No sé si alguno de ustedes de La Rioja o fue a La Rioja, pero el amor que el pueblo riojano aún le tiene a ese monseñor, tienen una estatua de tamaño natural y el amor del pueblo riojano sigue para él, ¿no? Pero hubo gente que nos marcó. Y yo le contaba a Dante cuando conversaba acerca de lo que iba a hablar y me decía, de esto hable también. Yo no tenía mucha información de dónde agarrarme porque en mi casa no había libros. Yo les conté que vengo de una familia que no había ningún universitario, ni siquiera del secundario había ahí. Entonces yo no tenía libros, tampoco estaba cerca de la biblioteca, ni de los teatros, ni de ningún lugar que la cultura, digamos, pudiera florecer o pudiera conocer. Y yo tenía mi Biblia latinoamericana, me la olvidé, porque se las iba a traer, pero me la olvidé finalmente. Mi Biblia latinoamericana, primera edición. Y ahí yo aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia hablaba de los profetas y me ponía Martin Luther King, la foto de Martin Luther King, el profeta, que era un pastor negro que defendió a los negros. Ustedes conocen la historia de Martin Luther King. Helder Cámara, el creador de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y que sustentaba toda la iglesia brasilera, toda esa corriente que trabajaba con el pueblo, ¿no? Entonces decía, y ahí viene la gran Babilonia, decía, y ponían una foto de Estados Unidos ahí, gigante. Entonces yo me iba alimentando de esas cositas, digo, que iba encontrando y iba aprendiendo a conocer mi camino. Pero fue realmente cuando llegué a la escuela diocesana, donde los ojos se me empezaron a abrir. Igual que les ha pasado a ustedes cuando llegaron a la UNLA, ¿no? Yo muchas veces los he escuchado decir, la universidad me abrió la cabeza, y bueno, a mí también, la universidad te abre la cabeza. Pero en ese tiempo era difícil porque... Permitir que te abran la cabeza. Permitir que te abran la cabeza, claro, no querían que te abran la cabeza. Entonces había un control tremendo había. Y en la escuela donde yo iba, que era la Escuela Diocesana de Servicio Social, pero anexa a la Universidad de Morón, así que yo tenía un título universitario cuando salí, ahí había desaparecido compañeros y habían perseguido profesores y se habían tenido que ir. Entonces el cura, Monseñor Farrell, que era el director de la carrera, él tomó medidas drásticas
pero no por acompañar el proceso, digamos, como otros que lo hicieron, digamos, como de acuerdo con eso, sino para protegernos y para proteger la escuela. Cambió rápidamente, la coordinadora de la carrera puso al frente una persona que no tenía nada que ver con la política, ni ninguna militancia, ni nada. Y ahí estaba Vilma remando, pobre, con todo lo que no sabía, pero bueno, ella tuvo el coraje de ponerse al frente. Y después, bueno, un cuadro de profesores que también estaban en la UBA. ¿Y qué hacían mis profesores? ¿Cómo hacían para enseñarme y que a mí no me agarraran de las pestañas y me llevaran algún día? Entonces, bueno, encontraron algunas estrategias. La primera fue darme libros viejos, antiguos, norteamericanos, de Bright y Tuerle, Caroline Ware, todo. El case war, caso social individual, era ahí todo. ¿No? Entonces, nos hacían leer eso. Yo, cuando me revisaban los milicos, ¿no? Que todas las noches ellos veían el caso social individual, ¿no? Se basaron muchísimo en la metodología y en técnicas. Eso era lo que más yo podía escribir, porque eso era más inocuo, digamos, ¿no? Y cuando yo llegaba a la clase, venían los profesores, se paraban ahí al frente y ¿se leyeron? Sí. ¿Y qué aprendieron? Tal cosa. Bueno, así no es. así no. Dice, ¿por qué? Entonces me explica, esto está armado para Norteamérica. Dice, esto acá no existe, chicos. Decía, esto no se puede aplicar, es totalmente inaplicable, está diseñado para otra sociedad, con otra mentalidad y con otro modelo de lo que quiere ser. Nosotros en realidad tenemos que crear una cosa nueva. Pero bueno, ellos trataban de nos daban, digamos, en forma oral y dándonos explicaciones de por qué no y por qué sí. Trataban de llevarnos, digamos, y de enseñarnos las cosas que sí teníamos que saber como trabajadores sociales. El cura nos recibió con un discurso inolvidable y nos dijo, ustedes son del 1%, que era en ese tiempo, que han logrado llegar a los estudios terciarios y a la universidad. Tienen una gran responsabilidad. No se olviden nunca de dónde vienen y no se olviden nunca, me da mucha emoción, no se olviden nunca a quién tienen que servir. Y había un cartel enorme que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces me enseñaron que yo estudiaba para servir a mi patria, para defender a los que no tenían voz. Yo tenía que defender a los que no tenían voz. Yo tenía que abrir caminos para los que no tenían abiertos los caminos. Y ellos apostaron a nosotros. Yo veía que éramos como, ¿cómo decirles? Estaba todo cerrado, era una noche negra. Pero ellos vieron en nosotros el futuro. Nosotros éramos el futuro. Ellos tenían que preservar ese futuro. No podían dejar que nuestras cabezas se contaminen con todas esas ideas que nos colonicen la cabeza. Entonces buscaban esos modos, digamos, y nos decían estas cosas. Ustedes tienen un largo camino por delante. ¿Por qué? Porque estábamos en una noche negra y teníamos que transitarla. Tuvieron que modificar el plan de estudio sin modificarlo, digamos, como decía, trabajo social, introducción al trabajo social 1, trabajo social 2, en realidad lo que hicieron fue cambiarlo de adentro. Los contenidos, no podíamos hablar de comunidad, no me enseñaron nada de eso, no podían ni hablar, ni siquiera se podía mencionar. Era algo prohibido hablar de eso. Entonces era bastante complicado
Eras antipatria, ¿cierto? Eras Antipatria. Antipatria, exactamente, ¿te acuerdas las palabras? Sí, antipatria, si vos hacías eso eras una antipatria. ¿Por qué? Porque estabas con ese modelo extranjero, digamos, comunista, supuestamente, que venía a destruirnos. Y con ese sello ya te perseguían. Sí, ya estaban listos para perseguirnos, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos cuidaron bastante, haciendo esto que le digo de los libros, cambiando los programas, pero en realidad, después, cuando nos fuimos conociendo, porque ustedes imagínense, primer año, no sabíamos si había servicios, quiénes eran los servicios, quién iba y batía o no batía, quién decía, quién no decía, no sabíamos quién tenía al lado. Era una desconfianza hasta que nos fuimos conociendo, porque también nos fuimos animando. Nos fuimos animando, ¿no? Fuimos animándonos a abrirnos. Algunas porque éramos más inconscientes. Yo, qué sé yo, con mis 20 años, yo creo que no sé cuánta conciencia tenía. Lo único que a mí me habían dicho que este libro no lo podía leer porque estaba prohibido. ¿Y dónde está? No, está enterrado, lo enterré, no, lo quemé. Si me encuentran con esto me llevan, me asesinan. Entonces, ¿pero qué decía el libro? Imagínense, a un jovencito de 19, 20 años le dicen, esto está prohibido, ¿qué es lo que quiere hacer? Ir a buscarlo. Lo primero, esta música no se puede escuchar. ¿Cuál es la que no se puede escuchar? ¿No es cierto? Y bueno, y todas esas cosas, ¿dónde pasaban? Nos reuníamos aparte, teníamos nuestras reuniones, íbamos los sábados a la noche, vinos, empanada, peña, venía nuestro profesor Ernesto Thalera con su guitarrita y qué sé yo, y ahí cantaba las canciones prohibidas, las conocíamos todas al final. Y ahí hablábamos, y ellos, más bien dicho, ellos y algunos compañeros que habían venido de la resistencia, digamos, que habían podido camuflarse, nos hablaban de esos libros que estaban prohibidos. Entonces nos contaban de las venas abiertas de América Latina y nos contaban de todas las cosas que nosotros no podíamos leer porque decíamos, ¿dónde están? Los queremos, ¿no? Era una necesidad. Y teníamos esos espacios para hablar, para debatir, para preguntar. Se habían ingeniado nuestros profesores. Yo por eso les digo que sentí que nos trataban como un tesoro. Éramos personas, nombre, apellido, éramos importantes porque estaban como cuidando algo que si no se iba a perder, ¿no? No sé si en la UBA lo hubieran podido hacer, pero en esta escuelita de Morón, el cura hizo mucho porque esto fuera de esta forma, ¿no? Y que nosotros pudiéramos transitar y tener otra conciencia de las cosas y saber que cuando terminábamos la carrera y que cuando terminara la dictadura nosotros teníamos que reformularnos, teníamos que rápidamente ir a buscar esos autores y estas cosas. Sabíamos nosotros que teníamos un déficit, nos explicaron bien eso. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Con miedo, nada era fácil, nada. El trabajo, yo también trabajé en esa época y les voy a contar por qué. Yo tenía apenas 2 años de haber cursado trabajo social cuando hay una directiva de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires donde los trabajadores sociales tenían que trabajar en las escuelas 6 horas. No 4, como todos los maestros, 6, por el mismo valor de sueldo. Claro, no se podía sostener, eso era insostenible. Y lo hicieron a propósito, lo hicieron para barrer los trabajadores sociales de las escuelas y que no estén ahí trabajando, encendiendo fuego, ¿no? En algún lugar. Entonces, ¿quiénes nos anotamos? Nosotras, las chiquitas de 20 años nos fuimos a anotar al registro de emergencia y nos llamaban a todas, porque
porque se habían ido. El 80% de los colegas se habían retirado, no podían hacer otra cosa. Entonces, también ahí tuvimos, ahora le voy a hablar de una compañera en especial, que tuvo mucho que ver con esto. Tuvimos una estrategia, porque entre el miedo que teníamos, imagínense ustedes, 20 años, segundo año cumplido de trabajo social, ir directamente, meternos en los barrios, en este contexto, bueno, terror teníamos. Nos dimos una estrategia y nos anotamos todas, por ejemplo, en el registro de La Matanza, y elegimos todas las escuelas de Castillo, todas las que estaban cerquita. Entonces nosotras, ¿qué hacíamos? Nos presentábamos en nuestras escuelas, pero después nos reuníamos nosotras y veíamos qué hacíamos. Yo trabajaba doble turno, pero doble turno para poder hacer esto, no doble turno en la escuela, doble turno para poder encontrarme con mis compañeras. Igual nos lanzamos a hacer cosas en la comunidad, aún en ese contexto, pero pudimos hacerlo porque fuimos juntas y porque nos fuimos guardando. Me acuerdo que logramos hacer un campeonato de fútbol, que eso ya, aunque usted dice, pero profesor, un campeonato de fútbol es una pavada grande, que cualquier profesor de gimnasia arma un campeonato de fútbol, pero en ese tiempo no se podía armar ese campeonato de fútbol. Cine, proyectar cine y armar debate, eso no se podía tampoco, pero nosotros habíamos encontrado la beta, que el cine y bueno, una barrileteada, para mí fue lo más hermoso y maravilloso que hicimos, una barrileteada que le dijimos a los chicos que vengan con los padres, con los tíos, con el abuelo, no sé, y ahí con sus barriletes de colores, el barrilete de cajón y el barrilete de distintas formas, ahí con los barriletes al viento, como un poco desafiando a tantas cosas que no tenían atados y que teníamos tantas ganas de volar, ¿no? Esa estrategia nos ayudó. En la escuela, bueno, la escuela fue otro tema, ¿no? Cuando yo entré el primer año en la escuela de Castillo que estaba, en la 91, que había 500 chicos. Bueno, tenía un compañero, me acuerdo, psicólogo, que tenía como unos 53 años, que venía de Barrio Norte, también nuevo, que se había anotado en Cine Experiencia. Claro, pero imagínense, yo era de Casanova, el barrio de al lado. Él era de Barrio Norte, nunca había pisado barro. Y los veía en el recreo y me agarré y me decía, son charrugas, me decía. No entendía dónde estaba parado, no lograba, ¿qué iba a hacer esta persona ahí? No podía, habían desarmado los equipos de verdad. Ese primer año que estaba tratando de armar ni qué hacer, bueno, que agarré el ausentismo, me acuerdo, y hacer los legajos, era lo único que me pedía. Cuando venía la inspectora a ver los legajos, decía, y yo tenía que sacar la pila de legajos con los informes individuales, todo era individual, todo era caso individual, yo no me pedían otra cosa. Y en una de esas cosas de mi juventud le dije a la inspectora, le digo, inspectora, con referencia a la comunidad, ¿qué dijo? ¿Qué dijo usted? No lo oí. Eso no se dice. No vuelva a oír yo esa palabra. Digo que me perdonó por chiquita en ese momento. Fue muy dura. Y ahí yo sabía ya que nada podíamos hacer. Porque cuando yo entré había 500 niños, pero al año siguiente, cuando volví, había 1000 niños en la escuela. ¿Y qué pasó? ¿Por qué están todos estos chicos acá? ¿Cómo están acá? Y estaban acá porque estaban organizando todo el tema del mundial y después, y las villas sobraban en Capital.
Todos no pueden vivir en capital. No son merecedores de vivir en capital esta gente. El intendente Cacciatore, tristemente célebre, con sus topadoras iba barriendo las casas de madrugada, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. La gente escuchaba el ruido y se salía de la casa y le aplanaban la casa, la casita. No es que le daban lugares para vivir, algunos tuvieron suerte, se fueron acá al barrio Copelo, en Claypole, perdón, se fueron al barrio Copelo, pero otros se fueron a Rafael Castillo. ¿A dónde? Arriba de un basural, al lado de un arroyo sin entubar, donde no había agua, donde no había luz, donde no había calles, donde no había casa. Eran chapas, nylon, y eso eran los chicos. Y de repente la escuela tuvo 1000 chicos. ¿Y dónde los metía? ¿Y qué hacía? Solución: escuela de 3 turnos y escuela de 4 turnos. Escuela de 4 turnos, niños que venían 2 horas por día a la escuela. 2 horas, lo que oyen. Y los otros venían 3 horas. Y además venían a comer, venían muertos de hambre, si no había comida. Ustedes imagínense lo que les digo, donde vivían. No había comida, no tenían. Entonces a la escuela el cuaderno no lo traían. ¿Qué importaba el cuaderno? Traían el plato y traían la taza. Eso era lo importante. Cuando pasaron los años, Suteba hizo un trabajo acerca de lo que pasó con las escuelas de 4 turnos y de 3 turnos. Y llegaron a la conclusión que esos niños, todos los niños de esa generación, y le estoy hablando que durante más o menos 10 años, 10 años siguió transcurriendo, que no tenían otra escuela, 10 años les estoy hablando. Esos niños que cursaron la escuela en ese tiempo terminaron con un 4º, 5º grado. Hasta ahí apenas sabían leer, apenas sabían hacer una cuenta, apenita. ¿Cómo iban a ir al secundario? Pero, ¿saben cómo volaban del secundario? No había forma de que lo atravesaran, no tenían lo básico. Y la universidad, olvídense, ya está, nada para hacer, ¿no es cierto? Estaban condenados. Y los habían condenado hace mucho, los habían condenado justamente con ese modelo, los habían condenado cuando los tiraron allí sin ninguna ayuda ni protección. La Matanza no tuvo un hospital hasta casi el fin del periodo militar. Íbamos a Posadas, o teníamos el policlínico de San Justo y teníamos las postas sanitarias, no tenía escuela suficiente. Agua potable, debo decir que el 75% del agua potable se puso en el tiempo de Néstor y de Cristina, no antes, hablo de La Matanza, no antes, ¿sí? Entonces la pobreza era mucha, la desidia era mucha, estaba realmente excluido, alguien que vivía en esa zona estaba realmente excluido. No había tren, porque acá, el de esta zona, se subía en el tren como sea, llegaba a Constitución, o el que venía de Moreno se subía al Sarmiento, colgado como sea, pero llegaba. Pero nosotros no teníamos ni el tren, ni eso. Y era bastante prohibitivo llegar a la capital y nada, ¿no? Yo le contaba también a Dante que cuando estaba en la escuela organizaba, cuando ya después vino la democracia, ¿no? Organizaba salida con los chicos para que vengan a visitar el Congreso, que les hablaba del Congreso, trataba uno, ¿no?, de abrir hacia algo que ellos no habían visto. Y los chiquitos, bueno, primero corrían las palomas, las querían cazar, se las querían llevar.
Y después se paraban en el salón de los pasos perdidos, miraban para arriba así y decían, serio, ¿cuánto bronce para vender? Porque yo nunca había llegado hasta ahí, era todo era nuevo. Lo triste es saber que hoy todavía eso sigue y que aún conozco gente que no sabe ni salir de La Matanza, que no aprendió, que no conoce otros lugares. Hoy, eso es hoy y está muy cerca y eso es hoy. Hoy peor. Sí, y los he encontrado, pero uno dice en esta época, eso está. Bueno, así que trabajar era difícil. Estudiar peor. Estudiar era complicado. Pensar no pensés. Pensar no, se habían exiliado los pensadores, los científicos, los habían matado o se habían exiliado. Alguna cosa había que correr, ¿no? Todas las historias de los que se descolgaban de la uva, de Cavarossi era uno de esos, Marcelo Cavarossi, que después lo tuve como docente en la maestría. Y me contabas cómo tuvo que caerse y cómo tiene una pierna lastimada, ¿no? El cojea. Y tenía que ver con ese escapar. Le dijeron, ahí vienen por vos, y bueno, se tuvo que tirar. Eso o morir, porque no había otra cosa. Los cantantes, la música, los libros, prohibían cualquier libro que a ellos les parecía que estaba mal. Me acuerdo que me habían dicho que habían prohibido un libro sobre cubismo porque pensaban que se trataba de Cuba. Bueno, y así, cosas. ¿Pelo largo? No, rock, pelo largo, no. Y después todo el tema del servicio militar, que eso todo un capítulo aparte, que el servicio militar se hacía a los 22, mira, ¿no? Sí. A los 22, pero después llegaron a la conclusión de hacerlo a los 18, brillantemente. Pero yo pienso que era para lavar las cabezas. Y yo a veces me enojo con la gente de mi generación y digo, ¿dónde estaban cuando yo estaba en el mismo lugar? ¿Qué vieron? Pero cuando me acuerdo de esto que les voy a contar, a veces digo, bueno, voy a ser un poco más benévola. No tuvieron la suerte que tuve yo de encontrar la Escuela Diocesana de Servicio Social. Donde estaban haciendo el servicio militar a los 18 años. Entonces, mi ex marido, ¿no? Lo hizo. Y él un día me mostró el librito con lo que le enseñaban a él y le explicaban lo que era un subversivo. ¿Ustedes vieron cuando Capusotto hace lo de hippie? Claro. Pone sucio y así, todo como lo describe, así que es algo tan grosero que nos causa tanta gracia? Así era. Y te enseñaban lo que era un subversivo y que había que perseguirlo y que había que matarlo. Entonces a un chico de 22 años ya era más difícil de hacerle la croqueta, pero a un chico de 18 era un poco, pensaron, lo vamos a encontrar más nuevitos, ¿no? Entonces iban a hacer el servicio militar y les daban todo este entrenamiento. Porque no era que le daban entrenamiento para defender a la patria. Defender a la patria era matar a un subversivo, digo. Defienda a la patria, haga patria, mate a un subversivo. El subversivo era una persona que pensaba diferente a ellos, porque eso no se podía pensar diferente a lo que ellos te pedían, ¿no? Entonces el servicio militar, digo, cumplió esa función, ¿no? Entonces yo a veces pienso, digo, pobrecito, lo agarraron en la colimba y le quedó esto acá adentro guardado, toda la xenofobia, todo ese odio, ¿no? Hacia una clase también, tremendo. Bueno, y después la impresentable guerra de Malvinas, que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Y también quería contarle un poquito quiénes eran mis compañeras, porque esas compañeras jugaron un rol muy importante. Había unas chiquitas como yo, chiquitas inquietas, chicas de clase media, Silvia, Perla, les digo los nombres de pila. Había chicas
como yo también de mi edad, pero que también que venían de La Matanza, Liliana y yo. Liliana era obrera. Liliana venía de una familia entrerriana. Y para llegar a la escuela, Liliana no tenía dinero. Entonces caminaba 50 cuadras desde la fábrica hasta Morón, hasta donde estaba la escuela diocesana de Morón. 50 cuadras caminaba. Y después de esas 50 cuadras se sentaba a escuchar, digamos, la clase. Ella llegó a pensar que no servía para la carrera, porque al principio fracasaba por su timidez. Liliana sí le voy a contar con nombre y apellido quién era. Ya no está, pero quiero hacer con esto un homenaje a ella. Liliana entró conmigo cuando se fundó la Universidad de La Matanza. Tuve esa oportunidad tremenda de ser fundadora de la Universidad Nacional de La Matanza. Cuando tenía 15, 16 años juntaba firmas para que hubiera una universidad en La Matanza, y cuando ya tuve 30 y pico, fue grande, pero se me abrió la puerta para poder trabajar allí. Era una ayudante de cátedra, pero para mí era el cielo. Para mí era el cielo. Y Lili entró conmigo. Liliana Ceballos llegó a ser la directora de la carrera en la Universidad Nacional de La Matanza. Y hay un patio con su nombre. Un patio. Amada por todos. Sigue la carrera y ya, bueno, ya está recibida Natalia, ¿no? Pero Liliana, que venía de allá abajo, Perla, que empezó a trabajar en Madre Tierra, y cuántas casas se construyeron desde ahí, desde esa ONG de la iglesia. Ana María González, algo muy especial para Ana María. Ana María era más grande que nosotras. Nosotras teníamos 19 años, Ana María tenía como 32, 33, junto con Patricia Jorge, que era más grande. Y habían sido monjas las dos. Pero la historia de Ana María era terrible, porque ella tenía ese llamado, ese amor por la gente. Trabajaba en la provincia de Buenos Aires, en Los Toldos. Y ella estaba en un colegio pago, claro, enseñándole a los hijos de los ricos, como tienen los colegios de los curas, vieron que los hijos de los ricos. Pero ella le enseñaba a los hijos de los ricos porque era maestra, pero ella se iba con los ladrilleros y les enseñaba a leer y escribir, y lo que era un convenio de trabajo, y qué es lo que tenían que firmar. Le enseñaba a firmar primero, y después qué es lo que tenían que firmar, lo que no tenían que firmar. Y la echaron de la congregación por hacer eso. Y le dijeron, usted no tiene vocación. No, pero si yo tengo vocación, dijo, usted no tiene vocación, usted se va. Y bueno, la echaron y ella vino con nosotros. Y ella fue como un faro para nosotros, porque ella sí había leído esos libros, ella sí había escuchado esa música, ella sí sabía cómo eran las cosas, y ella es como que nos fue dando mucho. Lo mismo Patricia. Ana María vive en Tilcara, Jujuy. Un día se cansó y dijo, me voy con los indios, dijo. Y bueno, y después supe de su trabajo allá, porque tuve la oportunidad de viajar a Jujuy y de ver todo lo que hizo en la economía popular y todo el trabajo que hizo con la gente. Muy, muy interesante. Y Patricia, que era la otra monja, que también muy intelectual y muy capaz, esta mujer, ella fue diputada provincial por el peronismo, también en el periodo de Néstor y Cristina, y fue nombrada como una de las cabezas de la Universidad de Moreno. La conoce seguramente, Patricia Jorge. Bueno,
5 fuimos docentes universitarias de esa camada, esta diputada digamos, y las demás, bueno, nos desparramamos un poquito. Uno fue a vivir a Neuquén, otra por otros lados, pero fuimos esa siembra que ellos hicieron, y bueno, y que sentimos que teníamos esa responsabilidad de florecer y de hacer florecer a otros, ¿no? Que nos pasaron la posta como pudieron en medio de tanta adversidad, nos pasaron la posta, y bueno, y hoy nos toca a nosotros, ¿no? Por eso me da mucho gusto estar acá, y les agradezco mucho a los organizadores que me hayan permitido este espacio para poder transmitirle. No es académico, esto es todo absolutamente vivencial, como ven, pero creo que es importante que ustedes lo sepan y que ustedes lleven esa antorcha, y más en los tiempos oscuros. Cuando los tiempos están oscuros, cuanto más hay que estudiar, cuando más hay que buscar, cuando más hay que internarse, cuando más responsabilidad tenemos, porque nosotros tenemos los ojos abiertos, pero muchos no, porque se los cierran, porque se encargan de que sus ojos estén cerrados, ¿no? Entonces, yo le voy a decir lo que me dijo el cura a mí: tienen una enorme responsabilidad. Acá en la UNLA hay mucha gente que son primera generación de universitarios. Nunca se olviden de dónde vienen, nunca se olviden para quién tienen que trabajar, nunca se confundan, nunca, ¿sí? Y bueno, ustedes son las 1000 flores que decían esto. Yo me olvidé de contarle lo que eran las prácticas preprofesionales a los de trabajo social. Rápido les digo. Eran, por supuesto, dirigido a todo lo individual. Y tenían que ver, lo hacíamos en instituciones. Bastante cerrado todo. Pero bueno, a mí me tocó un excelente lugar, que era el hogar de ancianos de José León Suárez, y allí me enseñaron también lo que era atender a un adulto mayor, aprender, o sea, una persona también con muchísimo conocimiento y con muchísimo amor. No todas tuvieron la misma suerte, por supuesto no hubo ninguna práctica que tenga que ver con la comunidad y tampoco con el grupo. Era todo muy cerrado, muy encajonado, digamos, en lo individual. Y lo que nos enseñaban a hacer todo el tiempo eran informes individuales y todo eso. Ahí estaba centrado en digamos, parte de la metodología y mucho centrado, digamos, en las herramientas que nosotros después íbamos a usar. Y lo otro, bueno, lo recibíamos afuera. Después nosotros teníamos que unir las cosas, ¿no? Pero me había olvidado decirles esto a la gente de trabajo social, y creo que era importante que les cuente que eso fue así de ese modo, en ese tiempo histórico. Ustedes, si bien hoy yo sé que se han sentido identificados con muchas cosas de las que yo contaba, seguramente muchos contarán las monedas para viajar, otros caminarán muchas cuadras para llegar, y me olvidé de contarles que compartíamos los apuntes y los libros. Liliana compraba uno, yo compraba otro, y así hacíamos como hacen ustedes, igualito que lo que hacen ahora ustedes, pero en este tiempo
todavía ustedes pueden decir muchas palabras, hay cosas que no van a volver atrás, hay cosas que ya no van a poder hacer, porque ustedes están empoderados de otra manera, porque la sociedad cambió y no tienen que permitir que el retroceso llegue. Hay que defender todo este avance, ¿no? El avance de la mujer, todos los avances, todo lo que son los derechos los tenemos que defender con uñas y dientes.